Ok, damos inicio al panel sobre el tema de la eutanasia, comenzando con una frase de William Shakespeare, la que dice, cualquiera puede soportar el sufrimiento excepto el que lo siente. Con este panel tratamos el debate de la eutanasia para ver si es bueno o malo lo que consideran nuestros panelistas y cómo es que la eutanasia se aplica no solo en México, sino en distintos países. Ok, para comenzar vamos a especificar las reglas, las cuales van a ser, cada panelista cuenta con un máximo de 2 minutos para dar a conocer su opinión y la investigación que han realizado en el tema. Y yo voy a indicar cuando el tiempo se acabe. Por favor, respeten los tiempos y comenzamos. Empezamos con Dana García. La primera pregunta es, ¿cree que el sufrimiento físico del paciente justifica la decisión de llevar a cabo la práctica de la eutanasia? Bueno, claro que sí, vamos a empezar, Fran. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar me gustaría decir que la decisión de llevar a cabo la práctica de la eutanasia se realiza en base a un análisis de la situación, por lo cual lleva un proceso para llegar a la toma de esta decisión. Cada ser humano realmente enfrenta su propia batalla. Es imposible llegar a sentir lo que una persona esté sufriendo en ese determinado momento. Primero que nada, con base a la atención médica que recibe cada paciente, se reconoce que una persona tiene derecho a decidir poner fin a su vida en el momento que se determine su condición física y obviamente la médica, determinando de obvias razones su sufrimiento sin alguna posibilidad de mejora e identificando las razones por las cuales se quiere llegar a esta decisión. Considero que hay que tener en cuenta que se debe respetar la autonomía de cada individuo para pues llegar a la toma de esta decisión. Bien sabemos que pues es una decisión complicada, tanto como para los familiares como para la persona afectada, pero al final siempre se buscará, o bueno, más bien se busca, la mejor opción para que el paciente se sienta en paz. Realmente la eutanasia ha existido desde los tiempos remotos. Principalmente comenzó en los años 30. Anteriormente se le llamaba asesinato sistemático y organizado. Esto pues prácticamente comenzó con la finalización de la vida de los bebés y niños que tuvieran algún defecto congénito y retraso mental. Tiempo después, seguido por adultos discapacitados con algunas enfermedades terminales que realmente no pudieran continuar con una vida digna. El método que anteriormente utilizaban para la práctica de la eutanasia era mediante inyecciones letales, pero pues con el paso del tiempo realmente resultó un poco costoso e incómodo para ambas partes. Y por ese motivo, pues se construyeron cámaras de gas en algunos hospitales, pues para facilitar la práctica, ¿no? Y bueno, pues ya para finalizar, yo quisiera comentar que el primer país europeo en legalizar la eutanasia fue Holanda en el año 2002. Esto pues con el fin de provocar la muerte de un paciente que de alguna manera sufre alguna enfermedad o se encuentra en la fase terminal de su vida. Y pues ya tiempo después se incorporaron algunos países como lo son Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Suiza, Colombia, 7 estados de Estados Unidos y pues actualmente el más reciente, Nueva Zelanda. Gracias por tu participación, Dana. Continuamos con Lorenza Andrade. Lorenza, ¿gustas que te repita la pregunta? No, estoy bien. Muchas gracias. Ok, comenzamos. Bueno, en mi opinión, considero que el tomar esta decisión de practicar la eutanasia es algo del individuo donde nadie tiene la opción de decidir sobre nuestro cuerpo y tiene que ser claramente algo meditado por la persona que lo sufre, no solo en lo individual, pues obviamente podemos pensar que si esta persona ya piensa que quiere tomar esta decisión, es porque ya ha consultado a algún médico y porque el médico ya, o sea, porque esa persona sabe que ya tiene una condición en la que no va a poder curarse, o en la que no va a poder dejar de sufrir ese dolor o que va a ser crónico. Y pues bueno, también considero que este dolor no tiene que ser únicamente físico, sino que igual puede ser mental o psicológico, como lo pudimos ver en un caso de una mujer de 20 años en Holanda, donde fue violada alrededor de 10 años, lo que le provocó depresión, estrés postraumático, anorexia, alucinaciones, obsesiones, tendencias de suicidio, compulsiones, etcétera, donde los doctores declararon que ella nunca podría volverse a incorporar a la sociedad, donde declararon que ella nunca iba a mejorar con ni una sola medicina ni tratamiento, por lo que el gobierno la dejó practicar la eutanasia.
Y pues bueno, considero que no soy de las únicas personas que piensan de esta manera, ya que en México el 72% de las personas piensa que la eutanasia debería legalizarse en el país y 14% considera que esto no debería de ocurrir. Y bueno, por otro lado, el 14% prefirió no tomar posición al respecto, por lo que nos podemos dar cuenta que la mayoría de las personas en el país piensa que la eutanasia debería de legalizarse. Gracias. Muchas gracias, Lorenza. Continuamos con Efren Pérez. Muchas gracias, Juan. Pues bueno, ciertamente la eutanasia es algo que se debe realizar cuando la persona pues ya tiene este dolor constante y muy grande al momento de estar viva. No solo dolor, también cuestiones mentales como las que menciona Lorenza deben de ser tomadas en cuenta al momento de pues decidir si acabar con su vida o no. El ser humano es un ser muy frágil, tanto físicamente como mentalmente. Y pues bueno, hay un caso donde lo pueden observar, de la señora, se llama María José Carrascosa, en España. La señora sufría de esclerosis múltiple y ya llevaba mucho tiempo pues queriendo terminar con su vida. Eh, Pasaron 20 años desde su último intento de suicidio, en el cual la salvó su esposo. Y bueno, su esposo y ella acordaron en cometer eutanasia, suicidio asistido, en donde, pues bueno, el esposo iba a ser el encargado de suministrar pues, la píldora a la mujer para poder acabar con su vida. Esto, pues, como sucedió en España, terminó en que el esposo fue a la cárcel. Me parece que fue como un lapso de un mes por, pues bueno, cuestiones éticas y morales habrán decidido que era bueno no darle más tiempo. Y pues el señor todavía siguió el caso hasta un año después, lo pueden observar ahí. Se llama Ángel Hernández. Muchas gracias, Efren. Cedo la palabra a Emiliano Cruz. ¿Gustas que repita la pregunta? No, gracias, estoy. Bueno, principalmente yo no creo que el dolor físico sea causa de eutanasia porque pues, Francis Bacon sostenía que la eutanasia era como el tratamiento para las enfermedades incurables. Y en sí el dolor no es una enfermedad, sino un síntoma. Si partimos de aquí, pues la eutanasia no se podría aplicar. Además que hoy en día existe un sinfín de medicamentos y tratamientos para aliviar o disminuir el dolor. En segunda parte, consideremos la salud mental del paciente, donde pues, el dolor genera un gran estrés físico y mental. Entonces, según estudios de neurocientíficos del MIT, la toma de decisiones costo-beneficio se ven drásticamente afectadas por el estrés, llegando a la toma de malas decisiones. Entonces, por eso no creo que entre en la eutanasia el dolor físico. Gracias. Ok, hasta lo que podemos ver en nuestra primera sección, no solamente el dolor físico puede ser causa o refutamiento para la toma de decisión de la eutanasia, pues también se tiene que tomar en consideración la salud mental de esta persona y tampoco, como dice Emiliano, se debería de alguna manera, en una opinión, fiar del dolor físico, mientras que otros de nuestros panelistas opinan que el dolor sí es justificación, tanto físico como mental, para la toma de esta decisión. Ahora vamos a pasar con la siguiente pregunta. Volvemos a comenzar con Dana. La siguiente pregunta es, ¿en qué casos específicos cree que se puede considerar la realización de una eutanasia? Bueno, pues para poder responder con esta pregunta, yo considero que al momento de tomar esta decisión, se debe de tomar en cuenta diversos factores, pues, para la toma, ¿no? Se considera obviamente la situación actual del paciente y otros factores como lo son los económicos, los legales, los de religión, los morales y pues son entre otros más, ¿verdad? Hay muchas situaciones actualmente en donde muchos países no aceptan esta decisión,
como por ejemplo el Comité de Bioética de España, que considera que la eutanasia no es un derecho subjetivo y donde propone únicamente modificar el artículo 143 del Código Penal, que, pues, para que pudieran quedar exentos de responsabilidad los que ayuden a morir de alguna manera segura, pacífica y sin dolor a una persona que pues así lo requiera, ¿verdad? Existen diferentes escenarios, por así decirlo, en donde hay penas de 4 a 8 años de cárcel a los que induzcan el suicidio de otra persona o incluso penas de 6 a 10 años a las personas que cooperen hasta el punto de ellos mismos ejecutar la muerte de la persona. Realmente hay muchas personas que consideran que vivir es un derecho, pues no una obligación. Esto lo mencionó el personaje Ramón Sampedro, que fue interpretado por Javier Bardem en la película Mar Adentro. Este fue un caso que llegó a la pantalla grande, donde Ramón solamente tenía 55 años de edad y 29 de esos 55 años se lo había pasado en una cama, pues ya que él sufrió un accidente en donde, en donde solamente podía mover la cabeza después de un golpe en la nuca que se dio contra una roca cuando él se aventó al agua en una playa. En esto, pues en el año 1994, él comenzó una larga batalla para que pues la justicia española realmente le autorizara su muerte, pero lamentablemente nunca lo consiguió. Y en ese momento una amiga lo ayudó a él a que le dio de beber cianuro, que es un gas que te interrumpe la respiración celular, y lo grabó en un video. Esto pues con el fin de poder cumplir su deseo de morir a escondidas como un criminal, ¿verdad? Así Se se acabó decía. el tiempo, Dana. Ok, gracias. Gracias por tu participación, muy interesante. Continuamos con Lorenza Andrade. Muchas gracias, Fan. Pues bueno, mi respuesta a esto, bueno, primero para contestar sobre esta pregunta, voy a tomar en cuenta, como mencionó mi compañera Fan, mi compañera Dana, Nueva Zelanda fue el último país en pues, legalizar la eutanasia, ¿no? O despenalizarla. Por lo que toman en cuenta los requisitos que ponen para poder ser aplicada, ¿no? Y bueno, en este país el 65% de las personas estaban de acuerdo en que se legalizara la eutanasia, por lo que sí se pudo. Y algunos de los requisitos que implican son que seas mayor de 18 años, que tengas una enfermedad terminal con solo 6 meses de esperanza de vida, debes de padecer un dolor insufrible con una deterioración física irreversible, pero con la capacidad mental, obviamente, de tomar esta decisión informada a través de médicos. Y de igual manera, pues tienes que tener una opinión de al menos 2 médicos donde ellos aseguren que lo que tú tienes o no tiene cura o es insufrible o no hay ninguna solución o que estás en terminal o que tienes ciertos meses de vida. Aunque en mi opinión, a comparación de esto, no considero que sea algo que a fuerza sea de que un requisito que debe de tener 6 meses de esperanza de vida. O sea, no considero esto como que si no tienes esto, no puedes practicar la eutanasia. O sea, considero que es un requisito en el que no estoy de acuerdo. Y bueno, igual algo que me parece muy, muy bueno de estos requisitos es que mencionan que si ellos se dan cuenta que te están forzando a practicar la eutanasia, en ese momento se detiene pues como que ese proceso. Y pues bueno, al igual que el dolor mental, como el caso que mencioné anteriormente en Holanda, donde doctores avalen que no hay cura que solucione el dolor de esta persona. Gracias. Muchas gracias, Lorenza. Continuamos con Efren Pérez, 2 minutos igual. Muchas gracias, Fan. Pues bueno, yo, como mencionaba anteriormente, el ser humano es un ser frágil tanto mental como físicamente. Entonces, diría yo que sería justo que se pueda practicar la eutanasia en cuanto tengas tanto un dolor interminable como cuando tengas una enfermedad que no tenga cura, que tengas un tiempo de vida corto o que tengas una calidad de vida terrible debido a una enfermedad, que no te puedas mover, que dependas de alguien
ese tipo de situaciones. Este es para poder realizar la eutanasia, diría yo que hay dos cosas a tomar en cuenta. Esto que mencioné y que se tenga el consentimiento del paciente. Este es el más importante porque, pues bueno, hacer una eutanasia sin consentimiento sería más un homicidio, que es algo que toco más adelante. Estos dos requisitos coinciden con lo que piden los países donde se realiza, o bueno, donde está permitido realizar la eutanasia. Ellos piden que la persona que va o que sufre esta actividad tenga o dé el permiso, que no lo realicen cónyuges, ni padres, ni hijos, que sea una decisión libre y no impuesta. Y bueno, que dos médicos avalen que ciertamente sufre de una enfermedad pues intratable o incurable. Y bueno, no siempre es inmediato. En Bélgica toma un lapso de un mes entre que hace la solicitud de una eutanasia hasta que se practica. Muchas gracias. Muchas gracias, Efren. Continuamos con Emiliano. Gracias. Bueno, yo pues los voy a ver de un punto diferente, principalmente la final de la eutanasia. Bueno, el jurista Jiménez de Ausa, pues él sostenía que la eutanasia tiene un origen eugenésico y seleccionador, que se relacionaba con la muerte de los niños nacidos deformes y las modernas prácticas propuestas por la sociedad para eliminar a la gente del mundo a los idiotas y a los locos irremisibles. Bueno, pues en la historia hemos visto muchos ejemplos, por decirlo, de los niños y en la Alemania nazi, donde se utilizaba este concepto, el cual tenía objetivo procurar la muerte por misericordia. ¿Sí? Entonces murieron aproximadamente 25,000 hombres, mujeres y niños por estas causas. Y pues, lo que me da es, o sea, quién es útil para la sociedad, quién debe morir o no. Por decir, existe gente famosa, Stephen Hawking, Freddie Mercury, o personas que a pesar de su condición, pues digamos, de vida, o sea, su estado en general, continúan con sus vidas. Entonces, yo no creo que exista un caso específico, sino solamente la voluntad de vivir o no. Muchas gracias. Ok, ahora cedo la palabra al panelista Jorge Gutiérrez. Voy a repetir la pregunta. ¿En qué casos específicos cree que pueda realizarse una eutanasia? Bueno, la eutanasia debería de ser una opción viable siempre y cuando haya un estudio previo del padecimiento del familiar y que también los familiares se hayan puesto de acuerdo entre muchos para verificar que sí es una opción viable y que pues es lo que queda y lo que se debe de hacer. A ver. Quedan 50 segundos. A ver, espérenme. ¿Quién está trabajando?
por falta de tiempo voy a dar por finalizada esta sección para pasar a la última. Podemos recabar que para la toma de decisión, en los casos de la eutanasia, no deben ser solamente cosas específicas, sino que también pueden abarcar demasiados temas o demasiadas cosas en general, también principalmente entre lo que se estipulan en los países, como nos dijo Efren y como nos comentó Lorenza, tanto en Nueva Zelanda como en Bélgica, pude notar que se coincide en que el paciente debe tener una esperanza de vida de 6 meses. También nos comentó Lorenza que ella no está de acuerdo. También podría decir que esto choca de alguna manera con lo que vimos en los casos que nos estuvieron presentando, de acuerdo a personas que tenían ciertas enfermedades para las cuales iban para mucho tiempo y que les quedaba una gran esperanza de vida, pero que a pesar de eso deseaban acabar con su sufrimiento. También podemos ver la opinión que hizo Emiliano, que dice que no cree realmente que haya un caso específico porque no está a favor de la eutanasia, lo cual también es completamente válido. Y como nos comentó Dana, no solamente es la decisión de morir o no, no va a esto tan simple de decidir si una persona quiere continuar con su vida o no, sino que también hay que tener en consideración otros factores como son la salud de la persona, tanto mental como sentimental, también ver las cosas de manera económica y la situación en la que se encuentra. Y con esto pasamos a la última pregunta, la cual vendría siendo, ¿hasta qué punto terceros deberían poder intervenir en la decisión de un individuo para practicarse la eutanasia? Comenzamos con Dana. Bueno, pues yo considero que la decisión de terceros realmente no debería de influir en el sufrimiento de una persona o en la decisión de una persona. Cada quien es dueño de su propia vida y vemos que la decisión de la práctica de la eutanasia no es una decisión que se toma de la noche a la mañana. Realmente esto, con base a investigaciones previas, la única manera en la que pueden intervenir terceras personas es cuando esta decisión es involuntaria, que significa pues que el paciente no presta su consentimiento porque quiere mantener la vida o pudiendo hacerlo realmente no se le consultó. Y de manera no voluntaria, que es cuando el paciente no presta su consentimiento porque es incompetente, ya sea en el caso de un niño chiquito o estando en estado de inconsciencia. Quiero decir que en México la encuesta más reciente se aplicó en el año 2016 por la Asociación Civil, en donde se dice que 6 de cada 10 encuestados están de acuerdo a que el médico ayude al paciente a morir aplicando una dosis letal del medicamento. Y 7 de cada 10 encuestados consideran que un paciente en la fase terminal de su enfermedad debería de tener la opción de adelantar su muerte para evitar el sufrimiento si así lo desea. Gracias. Gracias, Dana. Continuamos con Lorenza Andrade. Muchas gracias. Bueno, en mi opinión, si una persona es mayor de edad, podría decidir sobre su cuerpo sin que otras personas, como mencionó mi compañera Dana, pues nosotros somos dueños de nuestro propio cuerpo y no entiendo alguna razón por la que otra persona tuviera que decidir sobre si sufrimos suficiente o no. Considero que la única persona que podría tomar palabra dentro de este argumento, más no decidir sobre nuestro cuerpo, sería un doctor donde avale que realmente sí hay un sufrimiento, realmente sí no hay cura. O sea, solo como una opinión o como algo que justifique o demuestre que no hay otra solución, que sí es verdad lo que esta persona está diciendo, más no poder decidir sobre si esta persona puede o no hacerlo. Y bueno, en cuanto a datos en México, el 44% de las personas encuestadas opinan que la decisión la debe de tomar el paciente únicamente sin intervención de terceros y el 56% opina que debe consultar a un médico. Más esto no significa que el médico sea quien tenga que tomar la decisión, únicamente la consulta. Que pues si esta persona ya está enferma, podemos considerar que esto ya lo ha hecho desde antes, si es que está considerando en practicar la eutanasia, como dijo mi compañera Dana, no es algo que puedes pensar del día a la mañana, es algo que tienes que meditar porque pues claramente es irreversible si se practica. Y bueno, incluso en la actualidad hay médicos peleando por la despenalización de la muerte asistida. Por ejemplo, durante el Congreso de Cuidados Paliativos y Tanatología de Niños, el tanatólogo Rui Pérez Tamayo
Dice lamentar la rigidez y el antiguo pensamiento de quienes deciden sobre las leyes. Y un comentario sobre el doctor Luis Montes, que está a favor de la eutanasia, abre debate en el 2008 y dice que nadie debe ser obligado a vivir cuando es una carga imposible de soportar. Y pues cierro mi argumento con esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Efren Pérez, 2 minutos. Muchas gracias, Juan. Pues bueno, yo soy de la opinión de que la decisión es exclusivamente de la persona a quien se lo va a practicar, de nadie más. Sin embargo, hay que tomar en cuenta ciertas excepciones donde pues puede que el paciente esté en estado vegetal. En este caso, pues debería de tomarse en cuenta la opinión de los médicos y de los familiares. Creo que es el único caso donde se podría tomar más importancia a la opinión de un tercero. Retomando ideas de David Hume en su ensayo sobre el suicidio, quisiera eh, hacer esta señalización, que el acabar con tu propia vida es un acto de la autoridad propia. Y bueno, quien quisiera seguir con su vida no llevaría a cabo una acción para terminarla. Entonces, con estas ideas podemos determinar que ciertamente es una decisión tuya y de nadie más. Tú debes de decidir cómo y cuándo acabar con tu vida. Desafortunadamente, pues hay situaciones donde tú no tienes el control y pues sí ha habido casos donde se lleva a cabo un homicidio, no una eutanasia. Son familiares que llevan a la persona que se le va a practicar sin su consentimiento y en ningún momento se ha dado el consentimiento para llevar a cabo la operación de la eutanasia. Esto es un registro que se tiene. New England Journal of Medicine en 2017 determinó que de las 4.500 muertes por eutanasia que proceden cada año, 1.000 se producen sin la petición del paciente. Entonces, son puntos a tomar en cuenta. Muchas gracias. Gracias, Efren. Continuamos con Emiliano Cruz. Sí, bueno, aquí pues, estoy parcialmente de acuerdo con lo que han dicho. Sí, claramente el paciente o el individuo tiene toda la responsabilidad de tomar esta decisión, ya que pues, yo creo que bueno, la intervención de terceras personas pues siempre va a ser con motivos personales sin importar lo que sea. Y aquí también, pues como mencionaba, entran diversos temas, la economía, por decir el aborto, la inyección letal, donde son tipos de eutanasias en donde el individuo o el paciente no participa, no pueden tomar la decisión para decidir si vivir o morir. Entonces, también pues en la parte donde la gente no es mentalmente capaz, pues no creo que alguien pueda tomar la decisión. Todas las personas gozan con el derecho de la vida y a ser tratados sin importar su estado de salud en general. Entonces, pues sostengo que la decisión siempre va a ser solamente de uno. Gracias. Gracias, Emiliano. Continuamos con Jorge Gutiérrez. Para empezar, una persona que pierde la capacidad de sentir o comunicarse con el exterior para darnos a conocer su estado es alguien ya con un problema muy grave. Yo pienso que si el sufrimiento se ve en el exterior, el sufrimiento que está sintiendo la persona interiormente debe ser igual o peor. Los terceros, para mí, pueden y deben de intervenir en el momento en el que el paciente ya no puede establecer una comunicación con el exterior y por obvias razones se le nota que su estado de salud es muy grave. Los pro eutanasia argumentan que las personas que padecen una enfermedad incurable, degenerativa, discapacitante o debilitante deberían poder morir con dignidad. Este argumento se defiende aún más para aquellos que tienen una enfermedad debilitante crónica, aunque no sea terminal. Como una enfermedad mental grave, la mayoría de esas peticiones son presentadas por los enfermos o los familiares o sus cuidadores.
La carga del cuidador es enorme y a través de varios dominios como el financiero, emocional, del tiempo, el físico y el social. En conclusión, para mí los terceros deben de verse envueltos, ya que ellos más que nadie conocen a la persona, la están viendo sufrir y deben de saber que interiormente está sufriendo y que no hay ni una cura para lo que está sintiendo esa persona. Así que para mí los terceros juegan un papel muy importante y sí se les debería de dar la capacidad de elegir sobre el paciente. Gracias. Bueno, y de esta manera concluimos nuestra última pregunta, viendo que justamente esta se ha hecho de opiniones muy divididas, aunque claramente relacionadas, mientras algunos de nuestros panelistas opinan que la decisión de terceros es muy importante, otros opinan que debería tomarse solamente como un consejo o una recomendación. También no se puede quitar de aquí la participación del médico y la opinión de este, y mientras muchos opinan que se tiene que justificar por la persona personal de salud el que una persona deba o no recibir eutanasia, otros opinan que simplemente también debería ser tomado como una opinión. Pero lo que principalmente podemos rescatar de aquí es que la mayoría de nuestros panelistas opinan que las personas son completamente responsables de su cuerpo siempre y cuando estén en sus facultades y sean mayores de edad, por lo cual no puede haber terceros que intervengan en estas decisiones de manera en que ellos puedan tomarlas, pero sí como una opinión. Así, para recabar completamente lo que vimos a lo largo de este panel, podemos concluir en que la eutanasia no es una decisión tan fácil de tomar, sino que, como estuvieron recalcando nuestros panelistas, es algo que se tiene que meditar, algo que no se va a tomar a la ligera, y que, como es un tema muy controvertido moralmente, eso no lo hace algo malo o algo bueno en sí, sino que también depende de cada estado personal e individual. Como sabemos, cada situación no es la misma. Cada quien tiene una vida diferente, por lo cual puede tener razones o no para practicar la eutanasia. Y pues, de acuerdo a las cifras que vimos, cada vez más países están a favor de la legalización de esta práctica. Muchísimas gracias por su participación y sería todo por ahora.